Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy presten mucha atención porque tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y los va a dejar, como dice el título, en shock. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, en específico en la relación entre dos de sus estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, el dúo dinámico de Erkenci o Pájaro Soñador, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó entre ellos después de la serie? ¿Y qué palabras pronunció Can Yaman que, según dicen, dejaron a Demet Özdemir completamente impactada? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Prepárense para un viaje lleno de chismes, rumores, verdades a medias y, por supuesto, mucha información. Vamos a analizar la situación, a desglosar los hechos y a ver qué hay de cierto en todo este drama. Así que si son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, de las series turcas o simplemente aman el chismecito bueno, este es el vídeo perfecto para ustedes. Y antes de que empecemos con toda la carnita, no puedo dejar de decirles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ya saben, no se lo pierdan. Ahora sí, comencemos. Para entender el contexto de lo que pasó, tenemos que remontarnos al momento cumbre de Erkenci. La serie, estrenada en 2018, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La historia de amor entre Sanem Aydin, una joven aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo de éxito, cautivó a la audiencia con su trama romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era innegable. Se notaba, se sentía, era palpable. La forma en que se miraban, la ternura en sus gestos, la complicidad en sus sonrisas, todo contribuía a crear una atmósfera de romance que traspasaba la pantalla. Los fans no solo veían una pareja de ficción, sino que sentían que estaban presenciando el nacimiento de un amor real. Y no solo eso, sino que fuera de cámaras, los rumores de romance no tardaron en surgir. Los fans como locos querían que la historia de amor de Sanem y Can, en la serie, fuera una realidad también en la vida real. Y la verdad, por un tiempo las cosas pintaban bastante bien. Fotos juntos, apariciones públicas, miradas cómplices, parecía que Cupido había hecho de las suyas. Los paparazzi los perseguían, los medios de comunicación especulaban, y las redes sociales ardían con mensajes de apoyo y entusiasmo. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos, vídeos y análisis de sus interacciones, y soñaban con el día en que Can y Demet confirmaran su relación. Asistieron juntos a eventos, compartieron cenas y celebraciones, y se les vio disfrutando de tiempo libre juntos. La complicidad entre ellos era evidente y la química que mostraban en la pantalla parecía trasladarse a la vida real. Sus fans estaban extasiados, convencidos de que su amor era genuino y que estaban destinados a estar juntos. Pero como en toda buena telenovela, las cosas nunca son tan simples. A pesar de todas las especulaciones y los deseos de los fans, la relación entre Can y Demet nunca se concretó oficialmente. Nunca hubo una confirmación pública, ni declaraciones de amor directas. Los dos eran muy reservados respecto a su vida personal. Aunque eso sí, los rumores siguieron y siguieron, alimentando la curiosidad y la expectación del público. Las entrevistas que concedían, las pocas declaraciones que hacían, eran analizadas al detalle por los fans. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era interpretada como una pista sobre el estado de su relación. Sin embargo, ambos actores siempre se mantuvieron en una postura prudente, sin confirmar ni negar los rumores. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, las palabras que supuestamente Can Yaman le dijo a Demet Özdemir y que, según muchos, la dejaron completamente desconcertada. Las fuentes, como suele ocurrir en estos casos, son diversas y a veces contradictorias. Pero la historia que más resuena, y que ha circulado por muchos medios, es la siguiente. Después del éxito arrollador de Erkenci, y en un momento en el que la presión mediática sobre ambos actores era enorme, Can Yaman, en una conversación privada, supuestamente le dijo a Demet algo que nadie esperaba.
Se dice que le expresó con mucha sinceridad que sentía que su relación profesional y la química que tenían en la pantalla se había convertido en algo más para él, pero que no estaba seguro de poder llevarlo a cabo en la vida real. Al parecer le confesó que sentía miedo de perder la amistad, de complicar las cosas y de que la fama y la atención mediática acabaran por destruir algo que consideraba valioso. La presión de la fama en ese momento era intensa. Erkenci Kuş había catapultado a Kani Demet a la fama mundial, lo que conllevaba una exposición mediática constante, una agenda repleta de compromisos y una gran demanda por parte de sus fans. Esto podía generar estrés y dificultar el desarrollo de una relación sentimental. El hecho de ser constantemente observados y juzgados por el público y la prensa también podía ser un factor que influyera en la decisión de Khan. Y aquí es donde las versiones difieren un poco. Algunos dicen que Khan le confesó que aunque la admiraba y sentía algo especial por ella, no estaba dispuesto a comprometerse a una relación formal. Otros aseguran que le transmitió inseguridades sobre su futuro, sobre las presiones de la industria y sobre cómo la fama podía afectar su relación. Otros rumores afirman que no deseaba involucrarse en una relación que, según él, podría afectar su carrera y la percepción pública que el público tenía de él. Lo importante, al parecer, es que las palabras de Khan tomaron a Demet por sorpresa. Ella, que quizás esperaba una confirmación de lo que todos intuían, se encontró con una confesión de miedos y dudas. Se dice que se sintió confundida, dolida y que no supo cómo reaccionar ante tal declaración. Imaginemos la situación: Demet, probablemente ilusionada con la posibilidad de una relación más allá de la pantalla, se enfrenta a la incertidumbre y las reservas de Khan. El shock ante esa revelación es comprensible. Podía sentirse frustrada, decepcionada o incluso traicionada. La situación era complicada, ya que ambos eran compañeros de trabajo y debían seguir interactuando en el set de rodaje. Ahora, ¿cómo reaccionó Demet Özdemir? ¿Qué pasó después? Pues las fuentes apuntan a un distanciamiento. Aparentemente la situación generó una cierta tensión entre ellos y la comunicación se volvió menos fluida. Ya no se les veía juntos en eventos y los mensajes en redes sociales, antes frecuentes, disminuyeron considerablemente. El distanciamiento se reflejó en sus interacciones públicas. Las sonrisas y miradas cómplices que antes compartían se volvieron más escasas. Sus fans notaron el cambio y comenzaron a especular sobre la verdadera naturaleza de su relación. Es importante señalar que hasta la fecha, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado o desmentido públicamente estas versiones. Ambos han mantenido un perfil discreto en lo que respecta a su relación personal y han preferido centrarse en sus carreras profesionales. Esta falta de confirmación oficial solo ha alimentado la curiosidad y las especulaciones. La ausencia de una explicación clara ha permitido que la historia se mantenga viva en la mente de los fans, quienes continúan debatiendo sobre lo que pudo haber pasado. Sin embargo, la historia ha seguido circulando, alimentando la especulación y la curiosidad de los fans. Y aunque no podemos saber con certeza qué pasó entre ellos a puertas cerradas, lo que sí es evidente es que la relación entre Khan y Demet, después de Erkenci Kuş, cambió. Pasó de ser la pareja favorita de la televisión a mantener una distancia prudencial, aunque siempre con respeto y profesionalismo, en los eventos a los que han asistido. Las apariciones públicas posteriores al final de la serie fueron analizadas minuciosamente. Los fans buscaban pistas sobre el estado de su relación, pero la mayoría de las veces se encontraban con una actitud profesional y distante. ¿Por qué estas palabras de Khan, si son ciertas, habrían dejado en shock a Demet? Pues porque en cierta forma rompían con la narrativa que todos estaban construyendo. Porque en vez de confirmar una relación romántica, el actor expresaba dudas e inseguridades. Porque en un mundo donde los fans sueñan con él felices para siempre, Can Yaman, presuntamente, optó por la sinceridad, por ser fiel a sus sentimientos, aunque eso implicara decepcionar las expectativas del público. La sinceridad de Khan, si es que realmente expresó esas palabras, podría interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, puede ser visto como un acto de honestidad, de no querer ilusionar a Demet ni a los fans con falsas promesas. Por otro lado, podría ser considerado como una falta de compromiso, de no estar dispuesto a arriesgarse por una relación. Además, el hecho de que nunca se confirmara una relación, a pesar de todos los rumores y especulaciones, ha llevado a muchos a pensar que Khan y Demet, quizás, tenían diferentes expectativas sobre el futuro de su relación.
Mientras que Demet tal vez esperaba algo más formal, Khan, por el contrario, podría haber estado más enfocado en su carrera y en evitar compromisos que pudieran complicar su vida profesional. Las prioridades de cada uno podrían haber sido diferentes. Demet, al ser una persona más extrovertida y cercana a sus fans, podría haber estado más abierta a compartir su vida personal. Khan, por otro lado, siendo más reservado, podría haber preferido mantener su vida privada alejada de la atención mediática. Después de todo esto, cada uno siguió su camino. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, trabajando en proyectos en Italia y Turquía, y consolidando su fama en todo el mundo. Su meteórico ascenso a la fama internacional lo convirtió en uno de los actores turcos más cotizados. Sus proyectos en Italia, como Viola come il mare y El Turco, le abrieron las puertas a un público global. Demet Özdemir, por su parte, siguió protagonizando exitosas series turcas y afianzando su posición como una de las actrices más queridas del país. Protagonizó series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidando su estatus como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Y así la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja de pájaro soñador, se convirtió en un capítulo más en el libro de los amores y desamores de las celebridades. Un capítulo que, a pesar de no tener un final feliz en la vida real, sigue siendo recordado con cariño y nostalgia por los fans de ambos actores. La historia de Can y Demet nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es como la pintan en las telenovelas. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser factores que influyen en las relaciones sentimentales. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no tuvo un final romántico en la vida real, nos dejó un recuerdo imborrable en la pantalla. Su química, su talento y su carisma conquistaron a millones de personas en todo el mundo. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, y que hayan disfrutado de este análisis sobre las supuestas palabras que dejaron en shock a la actriz. Resumiendo un poco, hemos hablado sobre la gran química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus, sobre los rumores de romance fuera de la pantalla, sobre las presuntas palabras de Can que dejaron desconcertada a Demet, y sobre cómo estas palabras pudieron haber afectado su relación. Hemos visto cómo la fama, las presiones y las expectativas del público pueden influir en las relaciones sentimentales de las celebridades. Es importante recordar que todo lo que hemos comentado en este vídeo se basa en rumores, especulaciones y fuentes no oficiales. No tenemos la certeza absoluta de lo que realmente ocurrió entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, esta historia nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo de las celebridades. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor cuéntenme qué opinan sobre esta historia. ¿Creen que lo que se dice sobre Can Yaman y Demet Özdemir es cierto? ¿Les hubiese gustado que fueran pareja? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.